Me llamo Bellamy, tengo 28 años. Salí del funeral para contarles a mis padres y a mi hermana que mi marido me había dejado 3 apartamentos y una casa junto al mar. Y mientras revivo ese momento siento una opresión en el pecho igual que aquel día, agobiada por el dolor pero con una extraña esperanza. Porque a pesar de la insoportable pérdida del hombre que amaba, creía que aún tenía familia. Creía que estaba entrando en el único lugar donde me abrazarían, consolarían y protegerían. Pero al entrar en casa oí a mis padres hablar, en voz baja, urgente, esos susurros que te revuelven el estómago al instante. Me quedé paralizada en el pasillo, con las manos aún apoyadas en el marco de la puerta, mi vestido negro con un ligero olor a mentiras e incienso, el corazón latiéndome con fuerza mientras mi madre decía palabras que me destrozarían. Algo dentro de mí para siempre. Tenemos que actuar rápido antes de que entienda algo. El abogado dijo que la evaluación será suficiente. Una vez que la declaren mentalmente incapacitada, se podrá controlar su patrimonio. Recuerdo no respirar, ni siquiera parpadear, porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que oía, y entonces me siguió la voz de mi padre, fría y práctica, desprovista de cualquier calidez que alguna vez hubiera asociado con él. Ella siempre ha sido frágil, nadie lo cuestionará. Después del funeral está sensible, inestable. Es el momento perfecto. Lo que dijeron me hizo palidecer. Mis piernas temblaban con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la pared para mantenerme en pie, porque en cuestión de segundos mi realidad se transformó en algo irreconocible, algo cruel, algo que nunca imaginé posible. Mis propios padres hablando de mí como un problema que había que gestionar, una debilidad que había que explotar, una barrera que se interponía entre ellos y el patrimonio de 4 millones de mi difunto esposo. Mi mente recorrió años de recuerdos, buscando desesperadamente señales que había pasado por alto. Momentos que ahora parecían envenenados con un significado oculto. Las sutiles preguntas sobre las finanzas, el repentino interés en mi matrimonio, la compasión ensayada tras la muerte de mi esposo y una claridad enfermiza comenzó a formarse. Esto no fue espontáneo. Esto estaba planeado. La voz de mi hermana interrumpió mis pensamientos, vacilante pero cómplice, preguntando, ¿y si Bellamy se resiste? Y mi madre respondió con una confianza escalofriante. No lo hará, confía en nosotros, y aunque lo intente, los informes médicos hablarán por sí solos. Informes médicos, evaluación, incapacidad mental. Cada frase resonaba como un martillo en mi cráneo, porque sabía exactamente a qué se referían. Un breve periodo, hace años, cuando busqué terapia tras un accidente traumático, algo que les había compartido abiertamente desde la vulnerabilidad, sin imaginar jamás que mi honestidad algún día se convertiría en un arma dirigida directamente a mi vida. Allí, escondida, escuchando con calma cómo quienes me criaron orquestaban la supresión legal de mi autonomía, mi dolor se transformó en algo más agudo, algo eléctrico, una mezcla de incredulidad, traición y una determinación insólita. Me sentía como una forastánea espiando a desconocidos. Sin embargo, cada palabra se abría paso más profundamente en mi comprensión de quiénes eran realmente. Y a medida que la conversación continuaba, hablando de documentos, plazos y del abogado que los guiaba en todo, me di cuenta de que lo más aterrador no era su avaricia, sino su seguridad, su absoluta confianza en que nunca sospecharía de ellos, nunca me defendería, nunca los vería como enemigos. En ese pasillo, rodeada de fotos familiares y recuerdos de la infancia, comprendí que ya no estaba a salvo, que el hogar al que había acudido en busca de consuelo se había transformado en un escenario para el engaño, y que mi vulnerabilidad, mi duelo, mi confianza, mi amor, estaban siendo calculados en mi contra. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber imaginado, era que mi esposo me había preparado para esta posibilidad de maneras que apenas entendí en ese momento. Su cautelosa insistencia en la transparencia, su hábito de documentarlo todo, sus silenciosas advertencias de que el dinero revela verdades que la gente se esfuerza mucho por ocultar. A medida que las voces de mis padres se desvanecían en detalles logísticos, una extraña calma se apoderó de mí. No fue alivio, ni perdón, sino una conciencia centrada y firme que lo cambió todo. No era impotente, no era ingenua, y lo más importante, no carecía de pruebas. Mi silencio terminó, porque ese día en el pasillo no me derrumbé,
No entré furiosa en la habitación. No les di la satisfacción de ver mi sorpresa. En cambio, salí de la casa tan silenciosamente como había entrado. El pulso me rugía en los oídos. Mi mente se movía con una claridad que nunca antes había sentido. La que nace no de la confianza, sino de la supervivencia. El dolor ya se había llevado a mi esposo, y me negaba a dejar que la traición se llevara el resto de mi vida. En el coche, mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía desbloquear el teléfono. Sin embargo, mi instinto me guió directamente a la persona adecuada. Mi esposo siempre me había dicho que confiara si algo no iba bien, su abogado. Se me quebró la voz al hablar, pero elegí las palabras con cuidado. Describiendo lo que había oído sin dramatismo, sin emoción, porque ya no era un asunto familiar, era una emboscada legal. Hubo una pausa en la línea, una pausa larga y profunda, y entonces dijo algo que cambió por completo el campo de batalla. Bellamy, tu esposo, anticipó la presión externa. No te enfrentarías a esto sin protección. En cuestión de horas, estaba sentada frente a él, aturdida pero alerta, mientras abría una carpeta que nunca había visto, un archivo de contingencia que mi esposo había creado discreta y metódicamente sin alarmarme jamás. Dentro había registros, cartas, copias certificadas y, lo más importante, un archivo digital sellado que contenía videos, estructuras financieras y garantías condicionales. Mi esposo, el hombre que todos creían simplemente generoso y exitoso, había sido mucho más perspicaz de lo que jamás imaginé. Había documentado patrones de comportamiento, preguntas inusuales, sutiles transgresiones de límites, cosas que antes consideraba inofensivas. Había notado la curiosidad de mis padres sobre nuestras finanzas, pero no las había ignorado. Había observado, analizado y preparado. El abogado me explicó la estructura del patrimonio, los detonantes diseñados para activarse si alguna vez se cuestionaba mi competencia legal. Y al comprender las implicaciones, mi dolor se mezcló con una gratitud intensa y ardiente, porque incluso en la muerte, mi esposo se había negado a dejarme indefensa. Mientras tanto, mis padres aceleraron su plan, confiados en que yo seguía siendo la misma hija confiada a la que creían poder superar. Programaron evaluaciones, contactaron a especialistas, construyeron una narrativa de inestabilidad con preocupación ensayada, presentándome como emocionalmente incapaz después del funeral, una viuda afligida, supuestamente desconectada de la realidad. La crueldad de todo fue sobrecogedora, su desempeño de cuidado mientras maquinaban mi desempoderamiento. Pero esta vez no fui la participante desprevenida. Asistí a todas las citas, respondí a todas las preguntas, seguí todos los procesos, y lo hice con deliberada serenidad, sabiendo que la verdadera confrontación no ocurriría en clínicas ni consultorios privados, sino donde los hechos no se pueden susurrar, en el tribunal. El día llegó con una quietud casi surrealista. Mis padres estaban sentados frente a mí, con expresiones de pesar y deber. Mi hermana evitaba mi mirada, y por un instante vi toda la tragedia. Quienes pretendían protegerme ahora apostaban por mi silencio. Su caso se basaba en insinuaciones, antecedentes selectivos y la suposición de que el dolor es sinónimo de incompetencia. Pero cuando nos tocó el turno, la atmósfera cambió de una manera que jamás olvidaré. Las pruebas son un lenguaje diferente, inmune a la manipulación. El abogado presentó el archivo digital. El testimonio grabado de mi esposo se proyectó en esa sala como una voz que atravesaba el tiempo. Tranquilo, preciso, innegable. Habló de sus intenciones, de sus preocupaciones, las salvaguardas que había instalado, y con cada segundo que pasaba, la ilusión que mis padres habían construido comenzó a resquebrajarse. Los registros financieros revelaron inconsistencias, las comunicaciones revelaron motivos. Su discreta estrategia se desmoronó bajo el peso de la realidad documentada. Vi cómo la confianza se desvanecía de sus rostros, reemplazada primero por la confusión, luego por la incredulidad y luego por algo más cercano al miedo, porque la base de su plan, mi supuesta impotencia, se había evaporado. La sentencia que siguió hizo más que proteger un patrimonio, restauró mi autonomía, afirmó mi competencia y desmanteló una narrativa diseñada para borrarme. Sin embargo, la victoria no implicó un triunfo, solo una claridad aleccionadora sobre la confianza, sobre la percepción,
sobre cómo la traición a menudo se esconde tras la familiaridad. Salí de ese tribunal no como víctima de un complot, sino como alguien que había despertado permanentemente a la necesidad de la autodefensa. La pérdida me había puesto a prueba, el engaño me había acorralado, la prueba me había liberado. Y si mi historia llega a ustedes ahora, no es solo un relato de la injusticia, sino un recordatorio de que el silencio no es la única respuesta a la traición, que preparación puede sobrevivir a la manipulación, que verdad, cuando se preserva, se convierte en una armadura. Si esta historia los conmovió, si los hizo sentir algo, recuerden suscribirse al canal y seguirnos para más historias que revelan cómo la resiliencia surge cuando se necesita.